Muy buenas tardes. Bueno, pues son las 6:33, según mi reloj. Probablemente se vayan incorporando algunos más de los que están inscritos de forma presencial. Vamos a comenzar, sobre todo para no hacer esperar a las personas, a los amigos que están conectados de forma online, a los que enviamos un afectuoso saludo, igual que a todos los presentes. Bueno, hoy continuamos con el curso Ortega y el Arte que inauguró la semana pasada Félix Azúa, hoy con el profesor Domingo Hernández Sánchez, que es catedrático de Estética de la Universidad de Salamanca y uno de los grandes especialistas en la filosofía estética de Ortega, en esta obra en particular que estamos conmemorando, la deshumanización del arte sobre la novela, a quien hemos pedido además y generosamente aceptado coordinar las actividades del centenario de la deshumanización del arte, Ideas sobre la novela, cuyo programa todos conocen y está disponible en la página web. Así que, Domingo, muchísimas gracias por asistir una vez más a la Fundación y por la conferencia que estamos deseando oír, consistente en la recepción de una idea, la deshumanización del arte. Gracias, Domingo. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos los presentes. Por supuesto, no hay que olvidar que este curso tiene lugar de manera doble, tanto en Madrid como en Barcelona. Así que, pues, muchas gracias a los organizadores, a Ignacio Blanco aquí en Madrid como director del Centro de Estudios Orteguianos, a Andreu Jauma en Barcelona y, evidentemente, a Íñigo y a Iván y a todos los organizadores. Bueno, voy a decir primero qué es lo que voy a hacer y por qué, sobre todo, desde dónde voy a hablar y enseguida pasaré a comentarlo. Sí quiero decir que quiero aprovechar esta charla también para, pues para festejar otro centenario que creo que en nuestro caso no lo podemos dejar de lado cuando hablamos de Ortega y de la deshumanización, que es el de Literaturas Europeas de Vanguardia, el libro de Guillermo de Torre, que también se publica en el año 25. Entonces, pues voy a intentar que esto también sea un pequeño homenaje al libro de Torre y, por tanto, es una charla en la que Ortega no sale especialmente bien parado. Entonces, es importante ya decirlo desde el principio. Digo esto también porque cuando hablamos de deshumanización del arte, del libro, de la deshumanización del arte, ideas sobre la novela, pues yo creo que como poco hay tres formas de acercarse al libro, como poco. Seguramente haya muchas más, evidentemente, siempre que se habla de una recepción de una obra, obviamente hay muchas formas de llegar hasta allá, pero en el caso de la deshumanización del arte, ideas sobre la novela, creo que hay tres formas muy claras. Una sería la que observa los temas y problemas que trata Ortega de un modo general, es decir, salir del contexto orteguiano y, por tanto, aprovechar el tratamiento que hace Ortega pues para hablar de la dificultad para entender ciertas obras de arte contemporáneo, la relación con la sociedad, la relación con la impopularidad de cierto arte, etc., ¿no? La segunda forma de acercarse a deshumanización, obviamente, sería a partir de la filosofía de Ortega. Es decir, ir a textos de los años 14, como ensayo de estética a manera de prólogo, o ver la relación con la fenomenología, o hacer un análisis de la obra en relación con las últimas aproximaciones de Ortega al arte, como los textos sobre Goya y Velázquez, es decir, algo situado dentro de la obra de Ortega y que, por tanto, permitiría un análisis intraorteguiano del libro. Y hay una tercera forma que en el ámbito de la filosofía y de la estética la solemos dejar de lado, pero que obviamente es inexcusable, ¿no? Y es la relación pura y dura con el contexto de las prácticas y las teorías artísticas que estaban teniendo lugar en los años 20 en España. Es decir, un análisis puramente contextual y que, por tanto, nos obligaría a entender esta obra en relación, por ejemplo, con el retorno al orden, del que ya se hablaba en esos años, por supuesto, con la primera exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, que también tiene lugar en ese año, etc. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque me interesa dejar claro, y nada más orteguiano, obviamente, que decir la perspectiva desde la que miro. Entonces yo voy a mirar en esta charla, voy a mirar desde esta tercera perspectiva. Es decir,
me voy a situar en la relación, la situación de Ortega en ese contexto de los años 20 en relación con las prácticas y las teorías artísticas, y sobre todo con las teorías artísticas, ¿no? No tanto con los artistas del momento, que además lo hará Giustiniani en una de las siguientes conferencias del ciclo. Yo me voy a situar en la parte más teórica. Y desde esa perspectiva, a la que añadiré al final, si no os les he aburrido mucho a ustedes, pues una pequeña coda en relación con la filosofía de Ortega, casi una interpretación muy forzada, que casi roza la Ortega ficción, por decirlo de alguna manera, pero bueno, que quiero hacerlo al final. Digo esto también porque esa recepción que aparece en el título, pues también quiero verla desde tres sentidos. O sea, nos situamos en torno al arte nuevo, en torno a las vanguardias, en torno a los años 20, pero también una recepción en tres sentidos. La primera es simplemente cómo recibe Ortega a cierto ismo, es decir, cómo recibe Ortega a cierta vanguardia, en concreto la única que tuvimos en España, propiamente española. En segundo lugar, quiero ver cómo reciben a Ortega desde esa vanguardia, es decir, lo que piensan los artistas y teóricos desde ese ismo. Y en tercer lugar, esto que les comentaba, una tercera recepción, que sería ver cómo recibe el propio Ortega el nombre de esa vanguardia en escritos de última época. ¿De acuerdo? La vanguardia o el ismo al que me refiero, obviamente, es el ultraísmo. El teórico, parte teórica que va a estar detrás es Guillermo de Torre, y la conexión con la última época del filósofo que aparecerá también al final, es algo que tiene que ver con un concepto que no queda nada claro y que aparece en notas de trabajo del Ortega de última época, que Ortega denomina ultrafilosofía. Pues eso son nuestras tres cosas, ¿no? Ultraísmo, Guillermo de Torre y ultrafilosofía. ¿Cómo comenzar todo esto? Bueno, pues ya que la pretensión, como ven ustedes, es un poquito extensa y un poquito amplia en sus objetivos, el comienzo quiero que sea muy tenue, así que lo vamos a hacer con una nota a pie de página. Es decir, que empezamos desde los márgenes, empezamos desde los paratextos. Y en este caso es una nota muy breve que aparece en la deshumanización del arte, en la parte de los primeros capítulos. Esto está publicado en El Sol, es de lo que se publica en 1924, y la nota dice simplemente esto: el ultraísmo es uno de los nombres más certeros que se han forjado para denominar la nueva sensibilidad, dice Ortega. Dice Ortega para, a pesar de tan certero título, no volver a aparecer jamás, ni en la deshumanización del arte, ni en ningún otro lugar de la obra de Ortega con el mismo sentido. Vamos a ver por qué es certero, algo que no vuelve a aparecer nunca. Ya que es una notita, vamos a darle un poco de calor, pobrecita, ¿no? Que es muy chiquitina, que está ahí desprotegida, así que vamos a darle un poquito de calor, por lo menos con otras notas. Bien, nuestro contexto es muy sencillo, ¿no? Partimos de esta idea de una nota y un nombre. Ese nombre es el de ultraísmo. Pues bien, también en una carta de Guillermo de Torre, que es el teórico que vamos a utilizar, ¿no? Como forma de dialogar con Ortega, pues en una carta de Guillermo de Torre en 1917. Torre nace en 1900, hablamos de un chavalín de 17 años, insoportable, sin duda, ¿no? Luego veremos por qué, ¿no? Pues en una nota de una carta, era una época en la que se ponían notas en las cartas, no solo había cartas, sino había notas dentro de las cartas, ¿no? Pues en una nota de una carta de 1917 de este novio oficial de Mademoiselle Dada, como se había autodenominado a sí mismo desde las páginas de la revista Grecia. La carta va dirigida a Rafael Cansino Sassens, es decir,
el teórico líder, ¿no?, del ultraísmo, ¿no? Torre lo que hace es, primero, se describe a sí mismo y dice: yo, el buen chico, con ímpetus de ultraísta, Guillermo de Torre. Y al pie de eso, en la propia carta, decía: ultraísta, cantor del más allá de la realidad. Así quiero que se interprete y resuene la palabra desde ahora en todos los ámbitos de la intelectualidad. Bueno, entonces Torre en 1917. Esa es la razón por la que el propio Guillermo de Torre, unos poquitos años después, en 1925, en Literaturas Europeas de Vanguardia, remita a la nota de Ortega, para enfatizar la importancia del propio ultraísmo. Solo el hallazgo de este rótulo, ultraísmo, como ha reconocido ulteriormente Ortega y Gasset, fue ya un acierto, dice Torre. Y a partir de aquí, más notas sobre la nota y, bueno, pues cierta confusión dentro del ámbito artístico orteguiano. Por ejemplo, Gloria Videla, en un libro clásico sobre el ultraísmo, un libro seguramente el primero que se publicó, la primera monografía que se publicó en el año 71. En el 71 publicó Gloria Videla el libro sobre el ultraísmo, pues dice también en nota: Ortega afirma que el hallazgo del nombre es lo único certero del movimiento. Ya vamos viendo cómo las notas van haciendo cosas raras, ¿no? Por su parte, José Luis Calvo Carilla, que hace una edición espléndida, por otro lado, de Literaturas Europeas de Vanguardia, también en nota, dice: Torre alude a la mención que hizo el filósofo del ultraísmo en la deshumanización del arte, en nota al pie de un párrafo en el que reconocía implícitamente las ambiciones líricas de Ultra. A ver, esto es raro. Esto suena un poquito raro todo, ¿no? Porque, para empezar, Ortega no dice en ningún momento que el nombre sea lo único certero del movimiento y, sin duda, tampoco se percibe demasiado reconocimiento por parte de Ortega en la nota hacia el ultraísmo, ni de modo explícito ni de modo implícito. Ortega lo único que dice es que el nombre le parece muy bien para denominar a la nueva sensibilidad. ¿Dónde está diciendo eso Ortega? Bueno, eso lo está diciendo Ortega en uno de los capítulos importantes de deshumanización del arte, concretamente el titulado Comienza la deshumanización del arte, capítulo importante al comienzo del libro, y en el párrafo en el que se encuentra esta nota, lo que está haciendo Ortega es primero decir, como quien no quiere la cosa, que ni las obras ni los modos del nuevo arte le interesan demasiado, sino que lo único que le interesa es entenderlo como el hecho indubitable de una nueva sensibilidad estética. Una nueva sensibilidad estética de la que la deshumanización sería su principal característica, tal como él la entiende, ¿no? Y a continuación, bueno, pues pasa a explicar con unos párrafos en muchos sentidos ya casi considerados clásicos, pasa a explicar qué es esa deshumanización. Entonces llega un momento en el que dice que las emociones, las pasiones que suscita este nuevo arte, que suscita el arte nuevo, provocan ciertas consecuencias distintas a la del arte anterior. Dice Ortega, estas emociones son emociones secundarias que en nuestro artista interior provocan esos ultraobjetos, ¿no? Vale, pues a ultraobjetos es donde Ortega le añade esa nota que tenemos en pantalla. Es decir, los ultraobjetos representados en las nuevas obras remitirían a unas emociones distintas y, por tanto, llevarían a esa, a esa nota del ultraísmo. Bueno, vamos a empezar entonces a aclarar todo esto.
Y lo que quiero hacer es aprovechar estos motivos para aclarar qué es el ultraísmo, qué es deshumanidad del arte, qué es lo que está haciendo Ortega en los años 20 y por qué hay una extraña relación entre Ortega y las vanguardias. El ultraísmo, como saben todos ustedes, voy a ser muy breve para describirlo, ¿no? Casi una descripción de Wikipedia. Es un movimiento de vanguardia, típicamente español. Su vida fue cortita, muy corta, como mucho 5 años. Podemos situar el comienzo en 1917, 1918 más o menos, y su final entre 1922, 1923, más o menos. Su contexto, decía, es puramente español, aunque hay obviamente una versión argentina, una versión latinoamericana de la que en esta charla pues no nos podemos ocupar. Y su objetivo principal, por supuesto, pues era romper con la lírica vigente, romper de un modo especial con el modernismo rubeniano y con el novecentismo y establecer pues una especie de voluntad de renovación en las prácticas artísticas, sobre todo las poéticas y literarias, ¿no? Aunque hubiese también una presencia explícita de los artistas. Como se ha dicho en muchas ocasiones, no fue una escuela, ni mucho menos, sino que fue una especie de aglutinación de caracteres y variantes de casi todos los demás ismos, ¿no? A fin de bueno, pues establecerse como un movimiento de transición que primero destruyera lo caduco, ¿no? Y en segundo lugar construyera pues, las nuevas posibilidades artísticas. La generación del 27 lo llevó al olvido, sin más, aunque últimamente se está recuperando y a mí me parece, sin embargo, muy importante. ¿Por qué muy importante? Bueno, para empezar, porque por el momento, el lugar y el contexto. Es decir, sus órganos de exteriorización, más que libros, sin duda alguna fueron revistas. Revistas como Ultra, como Grecia, como Cosmópolis, como Reflector, etcétera. Sus veladas, más que tranquilos certámenes poéticos, eran sin duda alguna órganos de agitación. Han sido también editadas recientemente en ediciones de Castilla-La Mancha por José Antonio Sarmiento, y sus manifiestos, pues evidentemente fueron pues, verdaderos sueños de futuro tamizados con la correspondiente dimensión de protesta política. Pues bien, en este istmo, en esta fiesta, fiesta ultraísta, breve pero fiesta al fin y al cabo, pues la presencia de Ortega es explícita, es muy concreta, aunque como veremos, muy curiosa. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que si situamos en el final del ultraísmo como muy tarde en 1923, a esa fecha, 1923, es decir, cuando ya no ya no existía el ultraísmo, Ortega ya había alcanzado el protagonismo total y absoluto que va a mantener durante tiempo en la cultura española. Es decir, además de su labor constante en la prensa y en la cultura española, por supuesto, pues ya había publicado textos y libros fundamentales. O sea, Vieja y Nueva Política y el ensayo de estética, manera de prólogo y meditaciones en el año 14, los primeros volúmenes del Espectador, España invertebrada en el 21, el tema de nuestro tiempo en el 23. Es decir, que los libros ya configuraban al Ortega ya de la razón vital incluso, ¿no? Ya expuesta perfectamente en el tema de nuestro tiempo. Pero es que súmenle que a esto hay que añadirle el papel de las famosas empresas de Ortega ya en ese año, es decir, en 1923, bueno, pues ya en 1913 había fundado la Liga, en el 15 la revista España, en el 17 El Sol junto a Nicolás de Urgoiti y en el 23 obviamente la revista Occidente. Además, sumémosle que también había realizado ya el primer viaje a Argentina en el año 16. Es decir, que entre libros, conferencias
empresas intelectuales y en ya haber traspasado las fronteras españolas, Ortega ya se había convertido en el líder completo y absoluto de una generación, la del 14, ¿no? Con unas propuestas políticas, educativas, filosóficas, etcétera, dirigidas sobre todo a la juventud, obviamente. Y además esas propuestas estaban mantenidas bajo esa obsesión de Ortega, no olvidemos el espectador, ¿no? Esa obsesión de Ortega por situarse a la altura de los tiempos, por mirar desde un contexto y mirar desde una perspectiva puramente de presente hacia el pasado y hacia el futuro, pero desde luego adecuado a los tiempos. Vale, pues en esos tiempos, en el siglo XXIII, del que estamos hablando, las cosas que pasaban en el arte eran muy importantes. Y sobre todo eran muy importantes para alguien como Ortega, que entendía el arte, y esto lo había venido repitiendo desde comienzos de sus escritos, entendía el arte como ese lugar donde, al igual que la ciencia y la filosofía, se perciben en primer momento los cambios de época. Es decir, era para alguien, el arte era para él algo que no era solo fundamental en su propuesta como elemento de nueva sensibilidad y de cambio de perspectiva, sino también porque entendía que lo que estaba sucediendo en el arte era muy similar a lo que estaba sucediendo en la ciencia y lo que estaba sucediendo en la filosofía. Es decir, que todo obligaba a que alguien obsesionado por tratarlo todo tratase también las nuevas prácticas artísticas. Y no solo porque fuera un capricho, sino porque realmente ocupaba un lugar fundamental en su modo de entender su tiempo. Y por tanto, casi podríamos decir que su análisis era casi una obligación, aunque no fuera el terreno en el que mejor se movía. Y eso lo sabemos todos y se sabía también en la época. Siguiente paso. Si esto es así, no olvidemos que cuando este Ortega, ya personaje fundamental, ya líder de una generación de esos mismos jóvenes artistas de los que va a hablar en el libro, todavía faltaba más de un año para que empezase a escribir La deshumanización del arte, que, recuerden, comienza a publicarse a comienzos de 1924 en El Sol, ¿no? Y aparecerá como libro en el año 25. Es decir, que cuando Ortega escribe La deshumanización del arte, y con el libro Nuestra pequeña nota, el ultraísmo, ya solo quedaba su nombre, obviamente. Bueno, no nos pongamos nominalistas, ¿no? Pero podemos ir avanzando. 1925 se publica Deshumanización y ya no existía ni el ultraísmo ni obviamente la parte más aventurera de la vanguardia. Desde ese mirador, el de 1925, vamos a observar estos años anteriores a Deshumanización y vamos a ver cómo es la presencia concreta de Ortega en Ultra. No la teórica la veremos enseguida con Torres. Me refiero a hechos concretos. Hechos, por ejemplo, como que se le dediquen poemas. Este es Laberinto de Humberto Rivas, que aparece en el número 8 de la principal revista ultraica, que es Ultra. También en 1921, por poner otro hecho, tenemos esa carta, además está publicada en Revista Occidente, si no recuerdo mal, esas cartas en las que el joven Gerardo Diego le pide ayuda a Ortega para la publicación de Imagen, ¿no? Y además dedicándole el poema Luz. Importante, aquí va a aparecer la luz por todos los lados, ¿no? La respuesta de Ortega me la guardo, ¿no? Además, no olviden ustedes que ya en 1914 Ortega había titulado un capítulo de las Meditaciones del Quijote La luz como imperativo. El número 20 de Ultra incluye un texto de Ortega. Un texto de Ortega, el texto es muy conocido, está en las obras, pero lo que no es tan conocido es la presencia de ese texto en Ultra.
De hecho, si no recuerdo mal, en la nota de obras no está recogido, seguramente porque sea un texto pirata ahora mismo. Seguramente quizá Ortega ni supiera que se lo publicara. Bueno, creo que sí, ¿no? El texto es el discurso que ofreció Ortega en el homenaje que por esas fechas se le hizo en Pombo, ¿no? Es decir, el centro neurálgico de la tertulia de Ramón. Ya sabéis, ¿no? El texto ese de Pombo como la última barricada, ¿no? Que es la frase espléndida de Ortega, ahí con la que se enfadaron los ultraístas, por cierto. Las palabras de Ortega las va a incluir luego Ramón, ¿no? en la Sagrada Cripta de Pombo, y desde ahí es de donde pasan a las obras. Luego volveremos a este texto, no por el texto de Ortega, que insisto es conocido, sino por el parrafito previo. El parrafito previo muy claro, donde los ultraístas dejan muy claro qué es lo que quieren de Ortega y para qué. Todo esto es motivos ultraístas con presencia de Ortega. Añadiría otro muy conocido, este es muy conocido y para mí además muy querido, ¿no? Como se sabe, en los años a los que nos referimos hubo 3 manifiestos del ultraísmo. El primero se publicó en 1918 a raíz de una entrevista que Xavier Bóveda le hace a Rafael Cansino Sassens. El segundo lo firmó Isaac del Bando Villar en un número de Grecia en el 19. Y el tercero, y más importante, sin duda alguna, es el manifiesto ultraísta. Esto es una carta en la que Guillermo de Torre le pide a Ortega un original literario. Si queréis más, no conozco respuesta de esta carta, obviamente, y tampoco sé a qué se refiere exactamente con un original literario, ¿no? Más ejemplos de presencia de Ortega en Ultra, ¿no? El último hecho concreto que quería mostraros es simplemente una imagen del manifiesto ultraísta vertical. Es esta. Esto ha sido ya recogido en varias exposiciones, ¿no? Es una imagen conocida, para mí muy querida, porque durante mucho tiempo adornó el despacho de doña Soledad Ortega aquí en la fundación y bueno, pues me pasé muchos meses haciéndole entrevistas debajo de ese cartel. Si se fijan ustedes, en la esquina superior izquierda no hay un escrito, bueno, un pequeño manuscrito que es la dedicatoria del propio Guillermo de Torre, ¿no? A José Ortega y Gasset, lucífero de nuestro barroquismo estético, ¿no? Es decir, Lucífero, el que porta la luz. Recuerden que el poema de Gerardo Diego era Luz, es decir, Lucífero, el que ilumina, el guía. El comienzo, por ejemplo, del manifiesto, al lado de las ilustraciones de Nora Borges y de Barradas, la propia Nora Borges, que ilustrará también el poemario de Guillermo de Torre, Hélices, ¿no? Esas primeras líneas hablan de dardeantes rayos térmicos que rasgan el ortono bidimensional estético, vivifican las fibras sensoriales e intelectivas de los lucíferos ultraístas, ¿no? No olvidéis, si queremos ser más puntillositos todavía, no olvidéis que el joven Ortega hablaba de aquello de la misión luciferina de la obra de arte. Es decir, la obra de arte como algo que ilumina, pero a mí lo que me interesa es que lo que está claro en todo esto es esa asunción por parte de los ultraístas y de un modo especial de Guillermo de Torre, de Ortega como líder de una generación, pero cuando hablamos del Ortega más político, cultural, filosófico y quizá no tanto cuando hable de arte. Pero bueno, hasta aquí tenemos a Ortega reconocidísimo, ¿no? por los ultraístas. Entonces, claro, si esto es así, si tenemos unos hechos muy claros donde se publican textos de Ortega en las revistas ultraicas, donde se le dedican manifiestos, donde se le piden textos o donde se le dedican poemas, pues evidentemente a partir de aquí pues las preguntas comienzan a agudizarse si las vemos desde la nota del nombre. Porque, claro,
ante toda esta presencia, ¿la respuesta de Ortega es solo una simple nota? Más aún, ¿solo una valoración del término? Si es que parece hasta un ninguneo, ¿no? O más aún, ¿es que la presencia de la nota ya era mucho? Es decir, el gran líder nombrando a la pequeña escuela de los jovencitos vanguardistas. Bueno, vamos a abandonar los hechos y pasar a la teoría. El contexto, no lo olviden, es 1925. 1925, el año en el que se publican los dos libros, Literaturas Europeas de Vanguardia, de Guillermo de Torre, y La deshumanización del arte. Las imágenes, obviamente, son de las primeras ediciones. Torre escribe el texto con 25 años. Cuando pienso en este libro de Torre y luego pienso en mis alumnos de 25 años, veo ligeras diferencias. Ligeras diferencias. Además, por las fechas, seguramente Torre solo pudiera leer lo que Ortega publicó en la prensa. Seguramente. Si el libro aparece en 1925, seguramente solo la parte publicada en El Sol. No me arriesgo a decirlo, pero casi con seguridad, por mucho que la parte teórica del libro aparezca con una cita de Ortega, ¿no? 1925. Año fundamental dentro del mundo del arte, ¿no? 1925 no solo, me refiero en España, ¿no? No solo es el año en el que se publican estos dos libros, sino que tienen lugar acontecimientos, hechos fundamentales. Por ejemplo, es el año en el que tiene lugar la primera exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, fundamental en la historia del arte en nuestro país, ¿no? Es el año en el que tiene lugar la famosa conferencia de Luis Aragón sobre el surrealismo en residencia de estudiantes. Es el año en el que se le hace el homenaje a Juan de la Encina, también como teórico de la ESAI, ¿no? En la exposición de los ibéricos. Es decir, 1925 es ese año que se constituye como una fecha de balances. Es ese año en el que ya habla decididamente de retorno al orden. En 1926 Jean Cocteau publicará la llamada al orden, ¿no? Y es ese año en el que bueno, pues, se muestra ya un sentido general muy concreto dentro de las prácticas, sobre todo las pictóricas. Es decir, superación de la vanguardia más aventurera anterior a la Primera Guerra Mundial y vuelta a cierto clasicismo de tono más tradicional. Eso en el contexto europeo internacional. En España no era tan fácil. En España era muy complicado. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí el ambiente era muy confuso. Era muy confuso y esto lo han estudiado muy bien autores como Eugenio Carmona, como Brihuega, en los catálogos que se le hicieron a la exposición de la generación del 14, a la exposición del año 25 en Fundación Mafre, hace ya años. ¿Por qué era muy confuso todo? Bueno, pues porque el ambiente artístico español estaba atrapado por una especie de dialéctica entre novecentistas y vanguardistas que no permitía distinguir muy bien los que retornaban con los que no se habían movido. Es decir, volver a la figuración después de haber sido cubista no es lo mismo que haber sido figurativo toda tu vida y luego coincidir con la vuelta a la figuración. Jaime Brihuega, en una expresión que a mí me parece muy acertada, llama a esto espejismo de territorio de confluencias. Espejismo de territorio de confluencias, ¿no? Si lo queremos ilustrar con una cita de la época, pues quizá la más lúcida, en mi opinión, es una que ya hace Antonio Espina, es decir, buen discípulo, buen amigo orteguiano, ¿no? En 1925, cuando dice: se hace necesario precisar el alcance de estas palabras, arte nuevo, e indicar que hoy, en 1925, es menos nuevo que en 1920 y menos nuevo aún que en 1918, aunque parezca mentira. Eso está diciendo Espina. De ahí
De ahí que quizá una de las ideas, y que suele pasar desapercibida, pero en mi opinión una de las ideas, sin duda alguna, más acertadas y más interesantes de la deshumanización del arte, es esa en la que Ortega insiste en la imposibilidad de un arte contemporáneo en esa época. Imposibilidad de un arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque insiste en que no puede haber arte contemporáneo cuando el pasado ya no genera efectos y las prácticas son puras negaciones. Y por eso Ortega habla de un periodo de incertidumbre, de crisis, de transición para el arte del que está hablando. Yo creo que esta idea es muy buena, y es una idea muy buena, y además es una idea que dará origen a uno de los libros más fascinantes de unos años después, que es El arte de épocas inciertas, de María Luisa Caturra, que está basada precisamente en esa idea de incertidumbre, de épocas de crisis, para analizar diversas épocas. ¿Qué ocurre con esto? Que este contexto y esta idea eran fácilmente causantes de malentendidos si las hace alguien desde un libro en el que deja claro que no le interesan ni las obras ni las prácticas concretas. Es decir, es un ambiente y una serie de contextos que, aunque Ortega los entendiera, excesivamente confusos, excesivamente difíciles, excesivamente minuciosos para ser explicados y que se entendiera bien con precisión por alguien que directamente no quiere poner ejemplos concretos y que dice que no le interesan las obras. Un ejemplo, Picasso. A ver, es cierto que Picasso fue un problema para todos, ¿no? Pero en 1925, es decir, en Deshumanización del arte, Ortega dice, un ensayo se ha hecho en este sentido extremo, se refiere a prescindir de las formas vivas, etcétera, ¿no? Ciertas obras de Picasso, pero con ejemplar fracaso. Picasso, del 25. El cubismo es solo un ensayo de posibilidades pictóricas que hace una época desprovista de un arte plenario, dice Ortega. En el 24, sobre el punto de vista en las artes, un texto que casi es paralelo a esto, hablaba del turbio jirón llamado cubismo. Equívoco cubismo. Es decir, todo eso en 1925. Entonces, claro, si uno piensa bien esto, dice, bueno, a ver, en 1925 no olvidemos, Picasso ya había sido cubista, neoclásico, ahora coqueteaba con el surrealismo, es decir, era complejo, pero claro, quizá Ortega no es capaz de explicar esto sin poder atender en detalle a todo lo que está sucediendo. Y por eso, sobre el punto de vista en las artes, tiene esa frase genial, ¿no? En la que está hablando, por un lado, de la necesidad de nuevos estilos y dice, añade hacia el final, no voy a hablar más, muy orteguiano, ¿no? Me expondría seguramente, como ya me ha ocurrido, a que al definir a unos artistas, estos no se reconociesen en mi definición. O sea, tócate las narices. Es decir, hombre, a lo mejor es que no los has definido bien. O más aún, bien, sí, la claridad es la cortesía del filósofo, pero a lo mejor no cuando ese filósofo habla de arte, para que nos entendamos, ¿no? Por cierto, en el archivo de Ortega, en una de las notas de trabajo, hay una frase maravillosa, ¿no? Sobre Picasso, que bueno, solo además está puesta en una nota que no trata sobre el tema, así que no sabemos muy bien a qué se refiere, pero no deja de ser curiosa. Picasso es el gángster de la pintura, directamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿O qué quiero insinuar con todo esto? A ver, Ortega en Deshumanización del arte lo que está haciendo es describir e intentando explicar algo que ya ha sucedido y que él llama arte deshumanizado. Luego se le criticará que lo llame así. Está explicando eso, pero en ningún caso está defendiendo el arte deshumanizado, que es lo que va a causar posteriormente todos los malentendidos. El arte del que habla, para él, es representativo de una época que tiene su mayor valor en la negación del pasado, pero todavía no ha encontrado lo que Ortega llama un arte plenario. Y por eso insiste en que es provisional.
pero no de modo peyorativo. O sea, podríamos decir que para Ortega este arte es necesariamente provisional. No es un capricho, lo dice directamente. Es provisional, pero no es un capricho. Ahora, en 1925, en 1930, solo 5 años después, dirá de todo, que es un capricho, que es una farsa, que es de todo. Pero ahora no. Ahora, en 1925, directamente, Ortega se encuentra en ese momento donde reconoce el valor completo y absoluto de las nuevas prácticas, pero son un paso hacia, que todavía no se sabe a dónde. Y por tanto, la sitúa en una época de transición, en una época de crisis. Y esa es la razón por la que aparecen todas esas insinuaciones o todas esas extrañas ambigüedades que a veces directamente malinterpretan, ¿no? La deshumanización. Un ejemplo muy sencillito de esta, digamos, extraña relación de Ortega con las prácticas. Es un detalle filológico, en realidad es una bobadina, ¿no? Pero yo creo que es sintomático, ¿no? Me refiero a la única, bueno, la única, quizá una de las poquísimas correcciones que hay en el manuscrito de deshumanización del arte. El manuscrito, como sabéis, está muy limpio, casi parece que Ortega lo escribió de un tirón, la parte posterior a los capítulos publicados, pero hay un momento en el que duda, y ese momento se encuentra en la última página, es decir, en la conclusión. A ver, todos los que escribimos o hemos escrito sabemos que cuando uno está escribiendo la conclusión se esmera. O sea, no es una página cualquiera, son tus últimas palabras, ¿no? Esta es la última página del manuscrito de la deshumanización del arte. Las 3 líneas eliminadas, que son las únicas 3 líneas que no pasan al texto, dicen: por muy absurda que sea la inspiración de estos artistas, lo es mucho más hacer versos como los de ayer, cuadros como los del museo y músicas. Evidentemente, pienso que Ortega se da cuenta que eso de por muy absurda, inspiración absurda, es un poquito exagerado. Entonces Ortega lo que hace es tachar esas líneas y transformarlas en todas las objeciones que a la inspiración de estos artistas se hagan. Aquí ya no aparecen absurdeces. Objeciones que a la inspiración de estos artistas se hagan. A ver, lo que quiero decir con esto es que ya sé que es una minucia, que es un detalle de redacción, pero la leve modificación es interesante de modo práctico porque permite entender algo que quizá escondan esos tachones, ¿no? No quiero ponerme ni derridiano ni freudiano para analizar los textos tachados, ¿no? Pero evidentemente Ortega lo que está haciendo es dejando ver que pensaba que esa inspiración era absurda o que, como dice en el 24, que las obras de las que hablo no tienen valor estético. Lo dice literal, literal, pues seguramente sea cierto. Pero también que eso es completamente necesario. Es decir, que por muy absurdas que pensara que fueran esas obras, esa absurdez era provisionalmente necesaria. Había que hacerlo. Había que hacerlo. En 1961, Guillermo de Torre escribirá: sin otorgar mayor valor por sí mismas a las obras que traducían tales teorías, sin sentirse lo suficientemente interesado para conocerlas con detalle, según puedo reconocer de conversaciones en su tertulia, y esto es importante, tampoco menospreciaba su intención. Es decir, intención, nueva sensibilidad, etc. Pero cuando pasamos al detalle y hablamos de obras y de prácticas concretas, ahí ya es otra cosa. Y el modo de exponerlo en un lenguaje ensayístico como el que hace Ortega es el que genera todo tipo de ambigüedades y todo tipo de interpretaciones extrañas, ¿no? En estas líneas de Torre es muy importante, porque voy a insistir ahora en ello, eso de según puedo recordar de conversaciones en su tertulia. Es decir, en su tertulia, cuando hablaba de arte, Ortega estaba acompañado de Guillermo de Torre
y de Barradas, que pasaba por allí, y que hizo la viñeta de Revista Occidente, y Ramón, obviamente. Es decir, muy bien acompañado para saber de las prácticas artísticas, ¿no? Y esto es lo que explica, en mi opinión, que lo que dice Torre en Literaturas Europeas de Vanguardia sobre Ortega no es muy positivo, pero sí muy lúcido. Sí, muy lúcido. Y además, no hay que olvidar que está haciéndolo a la vez que se publica el texto de Ortega. No sé si se me entiende bien. Lo que quiero decir es que el mismo Torre que en su tertulia estaba diciéndole a Ortega lo que significaban las prácticas del arte nuevo y seguramente junto a otros le estaba enseñando a Ortega los detalles más concretos del arte nuevo en España, es el que luego va a escribir esa literatura europeas de vanguardia a la vez que deshumanización y diciendo unos párrafos muy concretos sobre el libro de Ortega. Años después, Torre dirá que se malentiende la deshumanización del arte porque no se la sitúa en su tiempo. Esto es muy importante. Pero además también dirá más sibilinamente, y también muy lúcido, que el clásico de Ortega, antes que adoctrinador o influyente sobre una nueva estética, como creyeron muchos, a nosotros, a los jóvenes, nos pareció más bien influido. No influyente, sino influido. ¿Influido por quién? Obviamente por un montón de autores de la escena internacional que Torre los deja muy claros en literaturas europeas de vanguardia. Jan Epstein, André Gide, la estética de Croce. Hay un momento muy malvado en el que dice que directamente dice lo mismo que Goethe. Es decir, lo que le está quitando a Ortega es la originalidad, obviamente. Pero además influido no solo por estos autores, sino también por Torre y por Juan de la Encina, y por Ramón, y por Arconada, y por Espina, es decir, por todos esos autores que a la vez Ortega había marcado, guiado y corroborado en su papel de líder de la generación. Es decir, que el tono de la descripción que hace Torres de deshumanización del arte en literaturas europeas de vanguardia es sintomático de todo esto y lo explica muy bien. Un espíritu tan lúcido y sagaz como el de nuestro Ortega y Gasset ha pretendido, un poco intuitivamente quizá, eso sí, con intuición genial, guiándose antes por el aire de la época que por estudios concretos, explicar las nuevas tendencias estéticas mediante la teoría de deshumanización del arte, dice Torre. Es decir, que aquí de lo que hablamos es una especie de juego de influencias, una especie de camino de ida y vuelta que permite entender todas las ambigüedades y todos los problemas de interpretación que se va a causar directamente deshumanización. Insisto, Torre, ese que decía a don José Ortega ser Lucífero de nuestro barroquismo estético, es el mismo que directamente, en algunas citas muy concretas, yo voy a leer ahora una maravillosa, desarma completamente el libro de Ortega. El parrafito del párrafo de el texto para el brindis en Pombo es sintomático, no está firmado, pero bueno, quizá fuera Torre, ¿no? Al brindar asilo en estas páginas a las ideas, leo solo las líneas finales, al brindar asilo en estas páginas a las ideas siempre profundas y sugeridoras del gran pensador, hemos querido mostrar que si, por una parte, adoptamos actitudes hostiles contra lo que no tiene derecho a la vida, también sabemos rendir tributo fervoroso a los hombres elegidos que, aun estando al margen de nuestra trayectoria, iluminan su camino con la luz de un alto anhelo espiritual. Dice el parrafito de Ortega en la revista Ultra. Es decir, se reconoce el talante iluminador, se reconoce la protección, se reconoce el liderazgo intelectual, se reconoce lo que queráis, pero se enfatiza claramente la separación con la trayectoria, desde luego con la vanguardia, ¿no? Ahora bien, si los ultraístas
y Guillermo de Torre especialmente toman una cierta base teórica del Ortega previo a deshumanización, Ortega espera hasta 1925 para describir eso en deshumanización del arte y en cierta manera convirtiéndose en personaje de su propia obra, porque muchas de las ideas proceden de estos autores a los que el propio Ortega había influido desde el otro contexto. En el fondo, las palabras de Torre y lo que veremos ahora no dejan lugar a dudas porque la deshumanización del arte seguramente la escriba tarde, para lo que piensan los artistas del momento, y no les causará demasiado placer recibirla, ¿no? El Ortega que influye en el ultraísmo y en Torre de un modo muy especial es el Ortega aglutinante de la juventud española, el Ortega aglutinante de la nueva sensibilidad, el Ortega incluso del tema de nuestro tiempo y el Ortega de ideas muy generales, la técnica, Europa, el dinamismo, la nueva sensibilidad, es decir, temas generales que fundamentan parte de las teorías de esos artistas o de esos autores, pero no cuando habla de arte concreto, no cuando habla de arte contemporáneo. Y de aquí las palabras de Torre. Leo algunas de años posteriores y luego leo las literaturas europeas de vanguardia. La deshumanización del arte no era otra cosa que la articulación en una fórmula llamativa y espectacular de sus antiguos puntos de vista sobre desrealización. Esa es la primera. Es decir, Ortega es tratado como uno más. Y además, el libro como algo que venía siendo trabajado desde sus obras y que era simplemente una especie de compendio de traslación de la idea de desrealización, metáfora del ensayo de estética manera de prólogo y otros textos refundidas aquí bajo esa categoría. Eso es lo que piensa Torre. Literaturas europeas de vanguardia. No será caer, cito a Torre, en la sistematización de una fórmula simplicista con riesgo de extremar ciertos puntos de vista para adecuarlos a la idea matriz. O sea, adecuar todo a la idea de subordinación. Y además continúa de un modo taxativo y que es una idea que deberíamos defender todos, obviamente. La desrealización, por regla general, no implica deshumanización. No implica deshumanización, dice Torre. Esta crítica es muy lúcida. Es muy lúcida porque es muy minuciosa y, por tanto, yo pienso que seguramente Torre en estos años se encontraba en una situación muy extraña con Ortega. Evidentemente nunca dejó de considerarlo como un maestro, como se vería luego después, ¿no? en el exilio. Pero sus teorías sobre el arte nuevo, especialmente las que exponen deshumanización del arte, para Torre tenían valor de orden, de organización, de corroboración, pero nada más. Pero nada más. Yo me sitúo en la cabeza de Torre y a lo mejor pensaba, y además son las ideas que yo y mis amigos te hemos contado en la tertulia. Es importante tenerlo en cuenta. Y además a lo mejor también pensaría, ¿y quién diablos va a comprar ahora un libro de 500 o 600 páginas de anodino título, Literaturas Europeas de Vanguardia, escritas por un jovencito inaguantable, cuando a la vez sale un libro escrito por el maestro y titulado La deshumanización del arte? Guillermo de Torre no recibió nunca un agradecimiento de Ortega cuando le envió el libro y seguramente lo esperará ansioso. Pero conociendo a Ortega, ¿cómo podría haber hecho explícito algún entusiasmo por el libro de Torre cuando el capítulo que Literaturas Europeas de Vanguardia, titulado Desrealización y Deshumanización, es decir, el capítulo que le dedica a los artículos, al texto de Ortega, incluía el siguiente párrafo? Además es el que abre el capítulo. Párrafo memorable, en mi opinión. El poeta empieza donde el hombre acaba. Así afirma Ortega y Gasset en uno de los párrafos más enjundiosos de un sugerente ensayo sobre la deshumanización del arte que nos ha brindado últimamente con un gesto de mayúscula colaboración a todos los jóvenes que nos esforzamos en captar y definir las nuevas directrices estéticas. Hasta ahí bien.
Abrimos paréntesis. Quizá su aportación sea algo tardía. De haberse hecho antes, hubiese evitado muchos equívocos. Quizá la falta de interés concreto, más que menosprecio, que se advierte en Ortega hacia las expresiones y obras novísimas, sea debida a una insuficiente penetración en las mismas. He ahí algunas de las pequeñas objeciones que, para tranquilizar nuestra conciencia y dejar luego franco paso al elogio sincero, pudiéramos oponerle liminarmente. Mas, evitando estas tacañerías y minucias, reconozcamos que es el ensayo de interpretación del arte nuevo más serio y agudo escrito en español hasta la fecha. En sus páginas hemos encontrado la reproducción, o mejor, la vertebración orgánica y aun la corroboración de varias ideas y numerosos puntos de vista que llenan el plano teórico de las vanguardias y que, por nuestra parte, venimos a lo largo de este libro exponiendo y desarrollando aquí y acullá, dice Torre. A ver, como que tacañerías y minucias, o sea, como que pequeñas objeciones. Esto es una andanada en toda regla en la línea de flotación orteguiana. Es decir, por mucho elogio sincero que haya, el ataque no es solo agudo y sutil, sino que además casi toma la forma de una especie de ajuste de cuentas. Es decir, primero deja claro que Ortega lo ha publicado tarde, que así ya no ayuda, pero es que además Torre no duda en aludir a esa insuficiente penetración en las obras, ¿no? Y casi podríamos decir que lo que dice Torre es, lo haces tarde, lo haces mal, y por si fuera poco, te limitas a reproducir, perdón, que el chico es graciosillo, vertebrar, el invertebrar, ¿no? Vertebrar. Lo que sabe todo el mundo y yo te vengo contando a ti en tu tertulia sobre el arte nuevo. Eso sí, no nos confundamos, es el ensayo de interpretación del arte nuevo más serio y agudo escrito en español hasta la fecha. Porque fuera había tropecientos mejores y más detallados, ¿no? A ver, quizá yo sea un lector malvadísimo y esté viendo cosas donde no las hay, pero no parece difícil situarse en la cabeza de ese Torre de 1925, que su labor como crítico y como principal teórico de vanguardia estaba firmada siendo anulado por el libro de un aficionado, aunque fuera el maestro. Yo, de nuevo, volviendo a situarme en la cabeza de Torre, me imagino pensando, y encima tienes la cara dura de poner la notita de deshumanización del arte sobre el valor del nombre del ultraísmo. Anda, que ya te vale. Voy a volver a la nota y voy terminando. Porque si todo esto es así, ¿a qué viene la nota? Ortega se la podría haber ahorrado, la podría haber evitado, ¿no? Bueno, si no le interesan las obras ni las prácticas concretas, si apenas aparecen autores, sismos concretos, detalles en deshumanización, si además no estaba de acuerdo con los modos de las vanguardias, podría no haberla puesto. ¿Y si Ortega quisiera el nombre para él? Es decir, ¿y si Ortega, al afirmar el acierto del nombre, lo que quisiera es utilizarlo para sus propios fines filosóficos? O dicho de otra manera, ¿y si de alguna manera y en algún momento de su vida Ortega hubiese sido un filósofo ultraísta? A ver, no os imaginen a ustedes a don José lanzando patatas y piedras contra las ventanas de edificios ministeriales, ¿no? Como hacían los ultraístas de Sevilla, ¿no? Pero, ¿y si esos ultraobjetos que encuentran el arte nuevo en los años 20, tiempo después, en la época final de su vida, abandonasen el ámbito estético y remitiesen a cierta ultrafilosofía? Es decir, cierto ultraísmo filosófico, aquí es donde entro en el territorio de la Ortega ficción, obviamente, ¿no? Si lo leemos, por ejemplo, a partir de determinadas notas de trabajo de los años 40, procedentes de los apuntes para Epílogo, es decir, ese proyecto en relación con la historia de la filosofía de Marías que Ortega no llegó a terminar. Por ejemplo,
Nos saltamos 20 años y al lado de nuestra pequeña nota leemos: una filosofía de la nada, como la de Heidegger, es el nihilismo filosófico. Es decir, la involución hacia el viejo mito y no lo que hace falta, que es la ultrafilosofía, algo más allá del filosofar. La ultrafilosofía está hecha de una atmósfera de jovialidad, alciónica, olímpica. La jovialidad es el temple de Jove, de Júpiter, que excluye toda nostalgia nulificante, nadeante, pero también la alegría orgiástica en que todo se confunde. La ultrafilosofía mira atrás y ve en la filosofía misma del ser mitología. Insinuar que la filosofía no puede ser una definitiva posición del hombre, vistas hacia una ultrafilosofía. Son notas de trabajo, están fechadas en Estoril, en los años 40, en unos años en los que Ortega estaba trabajando sobre el pensamiento mágico, sobre el pensamiento mítico, donde coincide con Mircea Eliade, en las tertulias que tienen en algunos domicilios, en algunas cenas. Eliade dice en el diario de Portugal, en las cartas de Lisboa, que habló con Ortega, que estaban trabajando sobre lo mismo. Bueno, algunos años después, 4 o 5 años después, en el Leibniz, en la idea de principio del Leibniz y la evolución de la teoría deductiva, escribe Ortega. Es un póstumo también. Vemos, pues, que la filosofía ni es un don ni es una posibilidad permanente, sino más bien un inexcusable deber que con nosotros mismos tenemos. Y por eso no sirve de nada decir que la filosofía también fracasa al intentar servir aquella función constitutiva de la vida que es interpretar el universo. Mientras no haya otra forma nueva y superior, mientras no descubra el hombre la ultrafilosofía, aun siendo un perpetuo fracaso, habrá, quiérase o no, que renovar sin pausa su empeño, y será forzoso reconocerla como un ensayo necesariamente perpetuo y perpetuamente necesario, dice Ortega. Esta mención de la ultrafilosofía es la única que aparece en las obras publicadas de Ortega, y además en un póstumo. Por lo que la base, obviamente, son las notas para epílogo, que no son más que eso, son notas, son apuntes, y no sabemos muy bien por dónde va. Pero, forzando la interpretación, ¿y si del mismo modo que el arte deshumanizado y con él el ultraísmo había sido caracterizado como necesario, pero provisional y transitorio en los años 20, ahora, al final de su vida, tal carácter de necesidad en lo provisional, pues la filosofía, Ortega ya no la aplica al arte, sino al propio pensamiento filosófico. Esto no sería tan extraño en el fondo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esos textos de los años 40, y termino, Ortega está obsesionado con la historia de la filosofía, está obsesionado en muchos casos con situarse a sí mismo dentro de la historia del pensamiento. Y además es una época en la que hay un término ultraico muy concreto. A ver, es cierto, ¿no?, que los términos con el prefijo ultra en Ortega son habituales desde el comienzo de su filosofía, ¿no? Ultramundo, ultrarrealidad, ultravida, ultrasubjetivo, ultraentes. Todos esos son términos típicamente orteguianos, pero en esta época había uno por encima de todos, el de ultranación. El de ultranación. Es decir, ese término, muy presente en la meditación de Europa y los textos sobre Europa de estos años, con el que Ortega remitía a una Europa que superara la idea de nación y de nacionalismo, obviamente, y sin eliminar las diferencias nacionales, fuese capaz de apostar por un fondo común ultranacional que aglutinase identidades y diferencias. Eso que en el ámbito político, social, aplica a Europa como ultranación, en el ámbito filosófico, Ortega lo hace entusiasmado en esta época por el análisis de la dialéctica, es decir, conexiones de fragmentos que permiten entender un todo. Y la clave para entender esto es la de la historia de la filosofía. Pero la de la historia de la filosofía, que en esta época para Ortega no era tanto de la filosofía como de la prefilosofía, y que muestra su interés por el pensamiento mágico, por el pensamiento mítico, etc. Concluyo. Podría afirmarse,
podría afirmarse, si yo me he logrado explicar más o menos bien, que en cierto modo, José Ortega y Gasset fue ligeramente ultraísta 2 veces. 2 veces. La primera, alrededor de los años 20, y en el contexto del arte nuevo, coincide con los ultraístas en las ideas, las intenciones y sobre todo el deseo de rechazar el pasado, pero no en las obras ni las concreciones. No solo con el ultraísmo, sino con cualquier otra vanguardia. En los años 40, en el segundo contexto, por su parte, Ortega asume el juego ultraico para vincularlo a un marco diferente y ajeno al artístico, el de la ultrafilosofía, es decir, donde ya no se enfatiza el más allá de la realidad, sino el más allá de la filosofía. Si tenemos en cuenta que el primer contexto es el del arte joven, y el segundo, el de cierta ultrafilosofía que está hecha de una atmósfera de jovialidad, bueno, pues al final va a resultar que la deshumanización, que la nota de la deshumanización del arte era más que adecuada. En efecto, ultraísmo es un nombre muy certero para denominar a la nueva sensibilidad, sea la que sea. Muchas gracias.